vez pasada estuvimos dando algunas razones por las cuales nuestros hijos se tornan rebeldes durante la adolescencia. No dimos todas las razones, solamente dimos algunas razones por las cuales nuestros hijos tienden a volverse rebeldes durante el tiempo de la adolescencia. Pero no quisiéramos dejar el tema con ese aspecto, con esa nota negativa, sino que quizás otros se han preguntado o nos han hecho la pregunta: ¿cómo nosotros podemos evitar que nuestros hijos se vuelvan rebeldes? ¿Cómo nosotros podemos evitar la rebeldía en el corazón de nuestros hijos y que eso se haga evidente durante la etapa de la adolescencia? O quizás ya estoy tratando con hijos que están en esa rebeldía y entonces cómo yo puedo trabajar con ellos de tal manera que aleje esa rebeldía en el corazón de ellos. Bueno, eso es lo que queremos hacer en el día de hoy. Quiero darte 3 principios que te ayudarán a evitar la rebeldía en el corazón de tus hijos. Si quisiera leer esos principios o buscar esos principios en el libro de Proverbios de manera muy específica, en el capítulo 1, los versículos 7 al 10. El primer principio que nosotros encontramos aquí, que Salomón nos da, inspirado por el Espíritu Santo, es que nosotros debemos tratar de colocar a nuestros hijos bajo el temor de Dios. Dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Salomón nos dice que es el temor de Jehová. La sabiduría es actuar correctamente en el momento preciso. Eso es la sabiduría. La sabiduría implica tomar decisiones, actuar de manera correcta, de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, en el momento adecuado. Y una de las características de nuestros hijos, y sobre todo de los adolescentes, y cuando están atravesando por ese proceso de rebeldía, es que ellos no toman decisiones correctas, no toman decisiones sabias. Bueno, para que ellos puedan tomar decisiones sabias, para que ellos puedan vivir correctamente en este mundo, para que ellos puedan enfrentar las diversas situaciones y circunstancias difíciles que le llegan no solamente en la adolescencia, sino también en la juventud, en la adultez, pero sobre todo en esa etapa de la adolescencia. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a ellos a vivir en el temor de Dios. ¿Y qué es vivir en el temor de Dios? Bueno, vivir en el temor de Dios es vivir consciente de que nuestro Señor, de que nuestro Dios es quien nos ha dado la vida, es un ser que nos ha dado todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, y que por lo tanto nosotros tenemos que tener un sentido de amor, un sentido de admiración, pero también un sentido de respeto y de reverencia hacia nuestro Dios. No solamente por lo bueno que Él es para con nosotros, sino porque ese Dios es un Dios justo. Un Dios que obviamente en su justicia y en su santidad no puede pasar por alto el pecado. De manera que nuestros hijos tienen que aprender a vivir en el temor de Dios. Tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. Obviamente que ellos no van a vivir en el temor de Dios fuera de Jesucristo. O sea, tienen que entregar su vida a Cristo. Ellos tienen que aceptar a Cristo, recibirle como Señor y Salvador para que ellos puedan vivir en el temor de Dios. No hay manera de que ellos puedan vivir en el temor de Dios fuera de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la relación entre vivir en el temor de Dios y evitar la rebeldía? ¿O cómo el vivir en el temor de Dios va a evitar la rebeldía en el corazón de nuestros hijos? Bueno, miren lo que sucede. Uno de los errores que los padres cometemos cuando criamos a nuestros hijos es que cuando ellos están pequeños no le enseñamos a ellos a temer a Dios, sino a temernos a nosotros. Y si bien es cierto que nuestros hijos deben tener hacia nosotros un sentido de respeto, un sentido de admiración,
deben tener cierto temor también hacia los padres, obviamente, porque los padres, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando ellos hacen cosas indebidas, se ven en la obligación de disciplinarle. Pero en realidad nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos más que temernos a nosotros, temerle a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el asunto es que cuando nuestros hijos van creciendo, ese temor que nosotros le infundimos a ellos, o sea, que ellos no hacen cosas porque nos tienen temor a nosotros, porque están pequeños, porque le podemos castigar, le podemos disciplinar físicamente. Bueno, cuando ellos crecen, entonces ya ellos pierden ese temor. ¿Por qué? Bueno, porque ya después que ellos crecen, por lo regular, ya no le disciplinamos, por lo menos físicamente, ya no le disciplinamos físicamente. Entonces ya ellos no tienen ese temor, o sea, no tienen un muro de contención para ellos que le impida a ellos hacer cosas que son incorrectas. Entonces ese es el problema, por ejemplo, cuando ellos le temen a los seres humanos y no a Dios. El Señor Jesucristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. ¿A quién debemos temer entonces? Bueno, témele a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Así que en última instancia nuestro temor tiene que ser al Señor, a Dios. Otra cosa es que si nosotros criamos a nuestros hijos temiéndonos a nosotros y no a Dios, nuestros hijos se cuidarán de hacer cosas incorrectas, indebidas delante de nosotros. Pero cuando no estén cerca de nosotros, entonces no habrá tampoco un muro de contención que le impida a ellos hacer cosas incorrectas. Ahora, cuando ellos aprenden a temer a Dios, no importa dónde ellos estén, si están delante de nosotros, si viven con nosotros, no importa dónde estén, ellos siempre se cuidarán de hacer las cosas de manera correcta, porque ellos saben que Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Eso fue lo que guardó a José de acostarse con la mujer de su amo Potifar. ¿Por qué? Bueno, porque cuando ella trató de seducirlo para que se acostase con ella, él exclamó: ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría, fíjense, él no dijo y pecaría contra mi madre y mi padre, no, él dijo y pecaría contra mi Dios. O sea, él sabía que Dios estaba ahí y él sabía que en última instancia cualquier pecado que nosotros cometamos, lo cometemos contra Dios. Así que el primer principio es el temor a Dios. Un segundo principio que encontramos aquí es la instrucción, la enseñanza a nuestros hijos. Tenemos que enseñarle a temer a Dios, pero tenemos que instruirle en la palabra de Dios. Si no le instruimos en la palabra de Dios, ellos no van a aprender a temer a Dios. Versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Salomón está presuponiendo aquí que los padres enseñamos, instruimos a nuestros hijos. Por eso él le dice al hijo: oye, hijo, no desprecie, dice él aquí, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y él compara esa instrucción a cosas que son preciosas, a cosas que son de un inestimable valor, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. O sea, él lo compara aquí con perlas preciosas, la instrucción. Y es algo que no debe faltar nunca en nuestros hijos o con nuestros hijos, la instrucción. Tenemos que instruir a nuestros hijos. Los padres tenemos que tener la capacidad de poder dar instrucción a nuestros hijos, dar respuestas a las preguntas, a las interrogantes de nuestros hijos. Y ese es uno de los problemas, decíamos la semana anterior o la vez pasada, con los padres, que cuando sus hijos entran a la adolescencia, cuando ellos entran al mundo de las ideas, cuando ellos comienzan a preguntar sobre ciertos temas, a cuestionar ciertas cosas, entonces los padres no tienen respuesta, no tienen instrucción para ello. ¿Qué van a hacer los hijos? Se van a ir a buscar instrucción a otro lugar. Y de hecho, no tienen que irse muy lejos, porque ellos tienen un dispositivo inteligente en su mano, donde le ofrecen ahí todo tipo de información. Así que ellos que no tienen la capacidad para poder tamizar, para poder colar esa información, entonces, ¿qué va a pasar? Que van a absorber como una esponja toda esa información, independientemente de que la información sea nociva para ellos. Entonces los padres tenemos que dar instrucción a nuestros hijos.
tenemos que estar preparados para darle enseñanza, para darle instrucción. Cuando ellos pregunten acerca del tema que sea, nosotros llevarlos a la palabra de Dios y enseñarles lo que Dios dice con respecto a ese tema. Ellos quieren saber acerca de moda, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para decirle y enseñarle a ellos lo que la palabra de Dios dice con relación a eso y con relación a ciertas modas. Ellos quieren saber de relaciones sexuales, nosotros tenemos que enseñarle a ellos acerca de eso. ¿Cuál es el problema? Que hay padres que no se sientan con sus hijos a tratar esos temas, no se sientan con sus hijos a darle instrucción bíblica con relación a esos temas. Ellos quieren hablar de filosofía, nosotros tenemos que sentarnos con la palabra de Dios y enseñarles lo que la palabra de Dios dice acerca de ciertas filosofías y ciertas cosmovisiones. Así que nosotros tenemos que dar instrucción, es una responsabilidad. Obviamente porque los padres tienen que estar preparados para eso. El asunto es que si su hijo le viene con una inquietud y el padre tiene miedo de sentarse con él y abordar eso a la luz de la Escritura, o no tiene el conocimiento de la Escritura para abordar el tema, entonces el hijo se vaya a buscar información a otro lugar. Y generalmente las informaciones que ellos reciben no son las mejores. Así que en primer lugar, el primer principio es colocarlo a ellos en el temor de Dios, enseñarle a vivir bajo el temor de Dios. Número 2, darle a ellos instrucción. Número 3, nosotros tenemos el tercer principio que encontramos aquí, es que nosotros tenemos que alejar a nuestros hijos de las malas influencias o de las malas compañías. Versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y de ahí en adelante, Salomón va a expandir ese tema de los pecadores y el engaño. Desde el versículo 10 hasta el versículo 19 aparecen ahí muchos pronombres, muchos, pero una gran cantidad ahí en plural. Y aparecen ahí si los pecadores te quisieren engañar, si dijeren ven con nosotros, pongamos lazo, pongamos acechanza, los tragaremos vivos, etc. Y fíjense que ahí lo que está hablando es de malas influencias. Cuando nuestros hijos, nosotros dijimos, están en la adolescencia, recuerden, ya no son niños, pero tampoco son adultos. Entonces ellos van a buscar gente de su misma edad, gente que tengan sus mismos deseos, sus mismos gustos, sus mismas metas, sus mismas ambiciones. Ellos van a buscar a sus iguales y van a tratar de relacionarse con esas personas, con esos adolescentes como ellos y esos jóvenes. El problema es que no siempre las personas con las que ellos se relacionan son buenas influencias para ellos. Pero ellos los van a tener en el colegio, los van a tener en el entorno, en el vecindario donde viven, en el residencial, en el barrio, donde sea, ellos van a tener esas personas. No van a ser muchas veces buenas influencias. Incluso lo van a tener hasta en la iglesia. De manera entonces que nosotros tenemos que estar alerta para ayudar a nuestros hijos, para que ellos aprendan a relacionarse con personas que no sean mala influencia para ellos. Ahora, es interesante que no es únicamente diciéndole a nuestros hijos, mira, no te juntes con fulano, o mira, ten cuidado con fulano, que no es una buena influencia. Esa no es la única forma en la que nosotros podemos ayudar a nuestros hijos en ese sentido, sino que nosotros vamos a ayudar a nuestros hijos convirtiendo el hogar en un ambiente de camaradería para nuestros hijos. En otras palabras, nosotros tenemos que brindarle a nuestros hijos en el hogar lo que ellos necesitan y van a buscar en esos ambientes. Y ese es el punto, y es lo que muchos padres lamentablemente no hacen. O sea, nosotros tenemos que jugar con nuestros hijos. Nosotros tenemos que bromear, tomar un tiempo para nosotros bromear en la casa. Nosotros tenemos que sacar un tiempo para hablar de las escrituras, para debatir temas teológicos, en el caso de que sean cristianos en la casa, para debatir esos temas con ellos. Nosotros tenemos que sentarnos a debatir temas políticos con nuestros hijos
Nosotros tenemos que sentarnos a debatir temas filosóficos con nuestros hijos. Nosotros tenemos que sentarnos con nuestros hijos para hablar de arte, para hablar de todo eso. Tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que practicar deportes, hacer vida deportiva. Nosotros tenemos que recrearnos con nuestros hijos. Y el problema es que muchos padres, dicen ellos, no tienen tiempo para eso. Y como no tienen tiempo, sus hijos van a buscar compañía. Que no siempre, repito, van a ser las mejores compañías. Así que estos 3 principios yo creo que nos van a ayudar a nosotros a evitar la rebeldía en el corazón de nuestros hijos. Número 1, enseñarles a vivir en el temor de Dios. Número 2, darle instrucción a nuestros hijos, instrucción bíblica. Número 3, mantener a nuestros hijos alejados de mala influencia, convirtiendo nuestro hogar en un ambiente de camaradería para nuestros hijos. Que ellos se sientan cómodos en nuestros hogares, que ellos saben que en el hogar tienen personas con las cuales ellos pueden compartir. Que hay personas, que hay padres en el hogar a quienes ellos pueden consultar sobre cualquier tema. Ellos pueden ir donde su padre y tienen confianza para consultarle cualquier tema porque ellos saben que le van a dar un buen consejo, una buena instrucción. Espero que estos principios les ayuden. Que el Señor les bendiga.